Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa en esta ocasión se llama la ascensión y se refiere a ese hecho tan maravilloso que fue la despedida de nuestro Señor Jesucristo de sus discípulos. Dice Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Qué hecho tan maravilloso. Dice la Biblia que los sacó hasta Betania, o sea que estaban en Jerusalén. Ya hemos visto al Señor en el Galilea, en la región de Galilea. Les había dicho a sus discípulos que fueran a esperarlo. Estuvo varias semanas allá. Alguna vez estudiamos la aparición de Jesús en el mar de Tiberíades, que es en el mar de Galilea. Bueno, no sabemos cuándo, pero los discípulos regresaron a Jerusalén. Y aquí en el momento de la ascensión, que ocurrió 40 días después de la resurrección, encontramos a los discípulos con Jesús en Betania. Dice así que, bueno, en la imagen aquí a mis espaldas podemos ver muros de la ciudad antigua de Jerusalén, bajando por el lado sur. Allí se ven restos de ruinas de lo que fueron construcciones del periodo del primer templo. Al fondo se ve, por un lado, lo que es el Panteón, muy antiguo el Panteón, desde tiempos de Jesús ya estaba. Y por el otro lado se ve más verde el monte de Getsemaní. Bueno, hacia arriba, donde se ve verde, allá está Betfagé. Bajando la colina hacia el otro lado está Betania. No sabemos por qué el Señor los llevó. Saliendo de Jerusalén, cruzaron el valle del Cedrón, subieron al monte Betfagé y bajaron rumbo a Betania. Lo único que yo pienso es que tal vez quiso el Señor darle importancia a Betania en el sentido de la vida eterna. Jesucristo ahí resucitó a Lázaro, ahí vivían Marta, María y Lázaro. El Elizarayá se llama actualmente esta región. El Señor Jesús ahí ascendió al cielo. Dice Pablo que 500 personas lo vieron ascender al cielo. Aquí se nos mencionan los principales discípulos debieron haber estado cerca de Jesús. Y poco a poco más discípulos, un total de 500 aproximadamente. Bueno, Lucas amplía el relato de este acontecimiento en Hechos 1, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, hay dos palabras aquí que se traducen como tiempo. Cronos, primeramente, es el tiempo que se mide con el reloj o con el cronómetro, con el calendario. Kairos es también un tiempo, pero lo que llamamos tiempo de Dios. Sazones se traduce en la Reina Valera del 60. A la pregunta del Señor Jesús, ¿restablecerás el reino de Israel? En este tiempo les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Jesús no les contestó sí o no. Era una pregunta que los discípulos debieron haber tenido semanas antes, meses tal vez. ¿Cuándo restaurará Jesús el reino a Israel? Ya que está para irse de ellos, está despidiéndose, le preguntan, la última pregunta a su maestro. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos suponían que lo va a restaurar, tal vez el próximo año, el próximo mes, de aquí a un año, 2 años, no, pero lo va a restaurar. Ellos lo suponían. No le preguntan si lo va a restaurar, le preguntan si va a ser en este tiempo o si va a ser después de muchos años. Jesús no les contestó directamente, como muchas veces lo hacía. Aquí los puso para que enfocaran su vista, su atención en algo más importante que cuándo no va a establecer el reino de Israel, sino cuándo va a venir otra vez.
Bueno, respecto a los últimos tiempos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 24 nos da luz respecto a estas últimas cosas. Encontramos a Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Fue en la última Pascua que estuvieron los discípulos y Jesús ahí en Jerusalén. Pasando por el templo, Lucas 21 nos repite estos relatos también. Los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué grandiosas piedras, qué hermosas piedras, qué hermoso templo. Jesús les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, quién sabe qué otras cosas le diría el Señor a sus discípulos, pero fue hasta que salieron de Jerusalén, ya estando descansando por ahí en el monte de los Olivos, se atrevieron a preguntarle: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Así lo resume Mateo y Lucas, pero la pregunta debe haber sido: Señor, tú dijiste que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. ¿Cuándo va a pasar eso, Señor? ¿Es posible que sea el templo destruido? Fue una cosa que causó asombro y sorpresa. Mateo solamente lo resume: ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero hacen otra pregunta: ¿y qué señal hay de tu venida y de los últimos tiempos? ¿Qué es lo que podemos ver aquí en este pasaje? Eso lo vemos en el resto de Lucas capítulo 1. Bueno, en realidad es la misma pregunta de muchos cristianos el día de hoy. ¿Cuándo restaurará el reino a Israel el Señor? Bueno, no lo dicen así, ¿verdad? Pero sí tratan de ubicar el llamado milenio. Algo que Jesús no enseña, Pablo no enseña, la Biblia no lo enseña, la Biblia no lo trae. Apocalipsis menciona que el Señor reinará por 1000 años, pero Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico y figurado. Decir un reino de 1000 años es decir muchos años o eternamente. Bueno, pero muchos piensan que va a haber un reino milenial aquí y que va a ser para Israel, no para todos. Porque la iglesia, dentro de esta línea de interpretación, es que la iglesia será arrebatada. Muchos dicen Apocalipsis habla de la iglesia hasta el capítulo 3, de ahí en adelante ya no. De ahí en adelante es para los judíos. De manera que ubican tribulación, Armagedón y milenio, cosas así que sucederán a los judíos. Y los judíos disfrutarán un reino terrenal de 1000 años. La pregunta sería: ¿para qué? Bueno, pero en fin, es el mismo deseo, el mismo idea de los judíos. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Jesús había dicho: mi reino no es de este siglo. Los evangélicos anunciamos un reino espiritual, pero aquí a muchos evangélicos se les olvida y piensan en un reino terrenal. Peor aún, solamente para los judíos. En fin, pero es por una incorrecta interpretación de las palabras del Señor. A Jesús le preguntaron dos cosas: ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, no quedará piedra sobre piedra. Y una segunda pregunta fue: ¿cuándo será el fin de los tiempos? ¿Qué señales habrá de tu venida y de los últimos tiempos? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es: o de cierto os digo, dice el versículo 32 de Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra, dice, no pasará esta generación antes que eso acontezca. No les dijo el tiempo que dura una generación. No pasará esta generación, o sea, la presente. Los que lo estaban escuchando no iban a morir antes de que esto sucediera, al menos la gran parte. 35 años después de estas palabras fue que ocurrió lo que el Señor dijo. Fue con la destrucción de Jerusalén. No solo el templo, también la ciudad de Jerusalén. Esa es la respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? La respuesta a la segunda pregunta están desde el versículo 5. Dice el versículo 5 de Mateo: habrá falsos cristos. Oirás de guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres, terremotos. Los cristianos pasarán tribulación y muerte y van a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo.
Muchos cristianos tropezarán. Habrá muchos falsos maestros que engañarán a muchos. El amor de muchos se enfriará. El evangelio se predicará en todo el mundo. Van a ustedes a ver, a oír de la abominación desoladora. Y bueno, va a haber señales en el cielo, en la luna, en el sol y en las estrellas. Ustedes van a ver la venida, la señal del Hijo del Hombre, el que va a venir como un relámpago. Después de la tribulación habrá señales en el cielo, y los ángeles llevarán a los escogidos de Dios. Y termina diciéndoles, continúa diciéndoles, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Esta es continuación de las cosas, de mencionar las cosas que sucederán en la segunda venida, al final de los tiempos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, persecuciones, hambre, tribulación. Habrá señales en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, y vendrá. Al decir de la higuera aprended la parábola, es como si les dijera, miren, cuando ustedes ven el lucero de la mañana es que ya va a amanecer. Cuando ustedes oyen cantar el gallo es que ya va a amanecer. Aquí les dice, cuando la higuera brota en las ramas tiernas, el verano está cerca. Así, cuando pasen estas señales, terremotos, hambres, persecuciones, etc., la venida está cerca. Pero muchos cristianos interpretan mal esto de la higuera y dicen, la palabra higuera en la Biblia representa al pueblo de Israel. ¿Es cierto? Claro que no. Dos pasajes de la Biblia, Joel y Oseas, dicen, Dios hablando de su pueblo, dice, mi vid, mi higuera. Hace referencia a la higuera y a la vid para comparar con ellos su pueblo, en dos pasajes de la Biblia. 31 pasajes, cuando menciona vid, cuando menciona higuera, simplemente se refiere a la planta que produce higos. Dos pasajes, Mateo y Marcos, dicen esto que acabamos de leer, de la higuera aprended la parábola. De manera que es completamente infundado decir que higuera representa al pueblo de Israel en la Biblia. Es correcto decir que en dos pasajes de la Biblia Jesús compara la higuera con su pueblo. Pero en este pasaje, cuando dice de la higuera aprended la parábola, se está refiriendo a las señales de los tiempos, las últimas cosas que van a pasar, que todavía no acontecen, que serán preámbulo, serán señal de la segunda venida de Jesús, lo que no ha ocurrido. Siguiendo con esta falsa interpretación, los cristianos que así lo creen, interpretan lo de la generación. Dicen, una generación tiene 40 años, de manera que cuando la higuera florezca van a transcurrir 40 años y luego vendrá el Señor. Tomaron muchos intérpretes la referencia 1948, el año en que se declaró la independencia de Israel. Se reconoció por la ONU como una nación libre, soberana, independiente, con su propio territorio. Bueno, muchos dicen, hay que contar 1948, hay que agregar, muchos dijeron hace años, 1948, la nación de Israel, la higuera floreció. Hay que contar 40 años, que es una generación. En 1988 va a venir el Señor. Yo escuché cristianos así. Cristianos que allá después de los 80 se procuraban juntaban latas y alimentos no perecederos para almacenarlos, porque va a haber tribulación, no vas a poder comprar ni vender. ¡Qué terrible! Luego algunos hicieron una corrección, no, la generación es de 44 años. Entonces va a venir en 1992. Y así, como los testigos, como los adventistas, esperando el Señor viene tal fecha, tal día, pensando que el cristiano puede saber cuándo. El Señor dijo que el Padre lo tenía en su sola potestad, ¿por qué empeñarse en ello? En fin, actualmente hay cristianos que dicen que en 2021 marca la mitad de la 70ª semana de Daniel, que el anticristo ya vino. ¿Por qué? Porque dicen, es que una generación tiene 70 años. Dice la Biblia
que nuestros años son 70, a lo mucho 80. Pero son con molestia y con trabajo, de manera que una generación son 70 años. Entonces hacen la suma, 1948 más 70 años da 2018. Concluyen, el anticristo ya vino, pero ahorita es tiempo de paz para Israel. Paz relativa, ¿verdad? Sin tomar en cuenta esto que está ocurriendo con Hamas en esta última semana, pero dicen hay paz. Terminando esos 3 años y medio, el anticristo se va a voltear y se cumplirá la segunda semana, la segunda parte de la 70 semana de Daniel. Y bueno, muchos, estos conflictos con Hamas lo están viendo como que ya es el anticristo, ya viene el anticristo, se va a acabar la paz, van a venir todos los pueblos contra Israel y calendarizan 70 semana, calendarizan, viene la batalla del Armagedón, calendarizan segunda venida y calendarizan milenio. Claro que viene equivocadas. Bueno, si tomamos en serio las palabras de Jesús, no os toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor no les contestó directamente, pero les dijo, miren, pongan atención en esto. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, a ustedes no les van a interesar, no se van a preocupar por estas últimas cosas. Ustedes lo que van a hacer es predicar el Evangelio y lo van a hacer con poder. ¿Cuándo regreso yo? Eso es cosa mía y del Padre. Ustedes ocúpense en lo suyo, predicar el Evangelio. Bueno, Mateo termina su Evangelio diciendo lo que llamamos también Gran Comisión. Y Jesús les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que recalcó el Señor cuando ascendió al cielo. Yo me voy, pero me quedo con ustedes. En otra ocasión les dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaremos a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Juan capítulo 14 al 16 nos habla de él, la promesa del Espíritu Santo. El Señor Jesús, la última promesa que da es eso: vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, vendrá poder sobre sus vidas para que sean testigos. No les contestó si restablecería el reino a Israel o no. Si el Señor les hubiera contestado, les hubiera dicho, ningún reino restablecido para Israel. El reino eterno del Hijo de David es eterno y es universal. O, para aquellos que creen en el milenio, les habría dicho, no voy a restablecer el reino de Israel en este tiempo, sino hasta dentro de 20 siglos. Ni una ni la otra. El Señor lo que quiere que pongamos atención, lo que sí el Señor puso a nuestro conocimiento es que vendría la promesa del Padre y entonces seríamos testigos por todo el mundo, porque una de las señales de los últimos tiempos es que será predicado el Evangelio por todo el mundo. Bueno, hay algo que quiero decir antes de terminar. Lo que el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es algo que el Señor quiere que pongamos atención. Creo yo que la vida, el cristiano la viviría diferente si ponemos atención en esta promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces el cristiano se siente solo y hasta desamparado. Cuando está cercana a la muerte, cuando algún enfermo está en un hospital, cuando lo van a operar, viene temor. Cuando tiene cáncer, viene temor. Hay muchas circunstancias que atemorizan al cristiano. Una de las señales de los últimos tiempos es que la fe de muchos se enfriaría. También dice que muchos falsos profetas engañarían a muchos cristianos, llamándose profetas, diciendo cosas que el Señor no les dice, de su invención, de su deseo, de su ocurrencia. En otra ocasión el Señor Jesús había dicho, muchos les dirán, he aquí el Cristo, he aquí, allá viene, no les creáis, porque el reino de Dios de los cielos está entre vosotros. Aquí aplica la misma idea. Cristo está entre nosotros.
Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué pensar cuándo va a venir el Señor por segunda vez? ¿Para qué pensar en el milenio? ¿Cuándo va a comenzar en el milenio? ¿Para qué estar tan preocupados por calendarizar las 70 semanas de Daniel? Bueno, ese es lo que los discípulos de Jesús pensaron cuando le hicieron la última pregunta antes de la ascensión, pero la misma respuesta del Señor aplica a nosotros. Eso el Señor lo puso en su sola potestad, solo Dios lo sabe, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, pastor, iglesia, ¿está el poder de Dios en tu vida, en tu ministerio? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Cristiano, ¿eres testigo de Jesucristo? Es importante el día de hoy. El mundo cree todo y no cree nada. El mundo está siendo engañado por cosas que van a venir. Y hasta cristianos y profetas hablan de la venida de Cristo, que fueron al cielo, que fueron al infierno, inventan muchas cosas. Una mujer por ahí dice que subió al cielo y hasta tiene un libro de Apocalipsis ya que escribió también. Falsos profetas, engañadores de personas abundan el día de hoy. Qué importante es que nosotros pongamos atención en lo que es. Cristo está con nosotros todos los días y así será hasta el fin del mundo. ¿Para qué esperar un milenio? ¿Para qué esperar un reino terrenal? Debemos estar disfrutando un reino espiritual aquí en la tierra, el reino de los cielos que se acercó hace 2000 años y que tenemos que predicar de él. Somos embajadores en nombre de Cristo y representamos a un rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos dé sabiduría para saber vivir en estos tiempos en que la gente no cree y todo lo cree y fácilmente es engañado. Aún los cristianos fácilmente son engañados. Hemos oído mucho de la depresión, de los problemas psicológicos, de los abusos familiares, de cosas que han ocurrido por causa de la pandemia. Qué importante es que el cristiano se erija con un mensaje. Cristo está contigo. Bueno, si tú te acercas, si tú lo buscas, Cristo va a estar contigo. Problemas, enfermedades, dificultades, dudas, se verán diferentes con esa convicción. Cristo está entre nosotros. Dios te bendiga.